Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es viernes 4 de julio, despierta el día y arranca la jornada en bolsa. IBEX 35 que abre con caídas algo superiores a lo que marcaban los futuros. Se deja medio punto porcentual, hará un 0,55%. De momento mantenemos los 14.100 en 14.106. Vamos a ver cuáles son los valores que están poniendo lastre al selectivo. Encabezan las caídas los títulos de Repsol, un 3,6%, pero ojo que es que descuenta dividendo de 0,50 euros brutos por acción. Lo mismo está pasando con Redella, que descuenta dividendo de 0,60 euros por título, y con Iberdrola, que baja un 2%, y aquí está el descuento de 0,40 euros por acción. Por lo tanto, estas tres caídas, Repsol, Redella e Iberdrola, están motivadas por ese descuento de dividendo. También están cayendo, ya sin esa circunstancia, los títulos de ArcelorMittal, un 1%, y Acerinox, que baja casi medio punto porcentual. Las subidas encabezadas por Banco Sabadell, arriba un 0,8%. La entidad va a tener que celebrar el próximo 6 de agosto 2 juntas generales extraordinarias consecutivas. En la primera va a someter a votación la venta de su filial británica TSB, y en la segunda se votará el reparto de dividendo de 50 céntimos de euro por título asociado a esta operación. Sube Sabadell un 0,9%, avances más moderados para Acciona Energías Renovables y para Logista. Para Acciona del 0,65, Logista sube un 0,36. En el mercado continuo lo que tenemos es a los títulos de Libertas bajando un 4,57%, Adolfo Domínguez pierde un 3,27% y Renta Corporación baja un 2,5%. Entre los que suben tenemos a los títulos de HBX Group ganando un 2,85%, Vocento se anota un avance del 2,5% y Niesa Valores sube un 1,9%. La prima de riesgo está en 66 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,21%. En Europa, con caídas del 0,48% para el Eurostoxx 50, del 0,30% para el DAX alemán y bajada aún más acusada en el CAC 40 francés después de esta huelga de controladores aéreos que afecta a varias compañías. Vamos a ver qué hacen los títulos, por ejemplo, de Air France, que hoy anuncia su intención de adquirir una participación mayoritaria en la aerolínea escandinava SAS. Ahora mismo sus títulos suben en el mercado continuo francés un 0,08%. Vemos otras acciones de otras compañías aéreas como EasyJet, que ahora mismo cerró la sesión en Londres con una subida del 1,10%. Veremos cómo abre hoy. También estaremos atentos a otras compañías como Lufthansa o Norwegian, que hoy anuncia que aumentó un 6% en un número de pasajeros en junio, alcanzando los 2,37 millones de pasajeros. Si nos fijamos en los principales movimientos dentro del Eurostoxx, vemos subidas del 0,61% para Enel y del 0,41% para Unicredit, y es que el poder del oro sigue siendo la variable más delicada en la oferta pública de adquisición con la que Unicredit quiere adquirir Banco BPM. En el lado de las caídas dentro del DAX alemán, vemos a Sartorius bajando más de un 1% y en las subidas destaca el alza del 1,12% de Rheinmetall. Si nos vamos a futuros americanos, futuros que vienen con caídas del 0,27% para el Nasdaq 100 y del 0,32% para el S&P 500 y para el Dow Jones, después de que Donald Trump volviera a pedir la dimisión de Jerome Powell. En el lado de las plazas asiáticas vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión en positivo con una subida del 0,09%. Shanghái ha operado con un alza del 0,32% y también estamos atentos al Nifty indio después de que el regulador indio prohíba a Genestead operar en el mercado de valores y congela 566 millones de dólares. En cuanto a las materias primas, vemos a West Texas cotizando en 66,83, petróleo Brent de referencia europea en 68,52, onza de oro cotiza en 3.352 dólares y cruce euro-dólar 1,1781 favorable a nuestra moneda.
El mercado muy pendiente también de las expectativas de bajadas de tipos de interés. Parece que el mercado, tras el dato de paro ayer en Estados Unidos, le da la razón a Jerome Powell. No es necesario que baje en julio el precio del dinero. Así lo refleja el bono a 10 años. Está en el 4,31%. Trump, Powell, Ignacio Baqueano del Everest. Y realmente esos ataques de Trump a Powell, esta misma semana le acusaba del gasto enorme que ha hecho en la sede federal de Washington de la Fed, pero al mismo tiempo ayer decía que la economía está floreciendo, que está booming, con lo cual es como contradecirse a esa posible bajada de tipos de Powell. El mercado también asimilando el plan fiscal de Trump que hoy firmará en la Casa Blanca. Ignacio Baqueano. La negociación en el Senado pasó gracias al voto del vicepresidente, que hizo 51-50, y en el Congreso ha sido de 218 votos a favor y 214 en contra. Y realmente hay un poco de ambas lecturas. Realmente esto es estímulo para hoy, pero déficits para mañana, con lo cual como que el mercado lo ha cogido en positivo y se ha visto en esas subidas y en los índices, pero realmente lo que pueda significar son en torno a 3,4 trillones de dólares americanos de déficit los próximos 10 años. El otro gran asunto estará en los aranceles. La fecha clave para negociar es el 9 de julio y lo que salga de ahí se empezará a aplicar el 1 de agosto. Son medidas claramente proteccionistas, según nos ha contado hoy en Capital Intereconomía Frederic Mertens de la Universidad de Valencia. Y la historia nos lo ha explicado. Un país se lanza en unas medidas, digamos así, proteccionistas. Eso tiene un éxito, pero muy provisional en el tiempo, y siempre dicho país lo paga la factura de ese proteccionista, es una factura muy cara. Son las 9:07. Hoy tendremos consultorio con Roberto Moro, analista de Aptanegocios. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole en El Corte Inglés, porque adelantarse tiene premio con todos nuestros servicios exclusivos. Evita complicaciones, evita colas con nuestro servicio cita previa. Elige cómo te lo hacemos llegar con nuestra entrega más fácil, o aprovecha nuestra carta de compras y hazte con todo lo que necesitas sin tener que cargar con las bolsas. Facilidades para las familias numerosas, y despreocúpate también con nuestro servicio de forrado de libros. Este año con una tarifa especial de 7,95 euros a partir de 6 libros. Precio unidad, 1,5 €. Encárgalo en el momento de hacer tu reserva y los forramos por ti. Y por supuesto puedes contar con la línea anticipo de vuelta al cole del Corte Inglés y financiar tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima de 30 euros hasta el 30 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Este año adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Tus compras, recuerda, puedes realizarla en la tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Son las 9:09, miramos al mercado con un poquito más de detalle. IBEX 35 en rojo, baja un 0,61%, 14.096 puntos. Por dentro, lo importante, ¿dónde lo tienes? Tenemos 3 compañías descontando dividendo y eso se está reflejando en la cotización. Repsol, que está cayendo un 3,5%, pero aquí tenemos que incluir ese descuento de dividendo de 50 céntimos por título. Cantidad en bruto. Redella descuenta dividendo de 0,60 y está perdiendo un 2,63, cotizando en 17,75, y también descontando dividendo Iberdrola, que baja un 2,5 hasta 15,93. En este caso el descuento es de 0,40 euros por acción. Quien paga hoy dividendo es Amadeus, está perdiendo un 0,51 en 70,68. El pago es de 0,89 euros brutos por título.
Y nos vamos a fijar también en las acciones de Ferrovial, que suben un 0,42 hasta 45,29. En este caso ha completado la venta del 5,2% de Hydro al fondo Ardian por 551 millones de euros. Una desinversión que de momento tiene una lectura tibia en el mercado. Por supuesto, en el punto de mira, el Banco Sabadell, el sector financiero en general. Sabadell vuelve a encabezar las subidas dentro del sector, arriba un 0,9% en 2,91. El próximo 6 de agosto va a tener que celebrar 2 juntas generales extraordinarias. En la primera someterá a la consideración, a la votación de los accionistas, la venta de su filial británica TSB, y en la segunda se va a votar el reparto de dividendo de 50 céntimos de euro por título asociado a esa operación. Recordemos que esta semana cerraba la venta de la filial británica al Santander, que cotiza con una caída del 0,17%. Todo esto en pleno proceso de OPA del BBVA, que baja un 0,23% hasta 13,22 euros por acción. Y comentar, Susana, que hoy tenemos un estreno en el mercado continuo, es más bien un cambio, porque Icertis da el salto desde BME Growth, que mal lo digo, que desde donde está en este mercado, en este segmento de contratación desde 2019, y este 4 de julio se estrena en el continuo. Sigue los pasos dados por empresas como MásMóvil o Grenergy. Aquí en Capital Intereconomía a las 10:20 tendremos la oportunidad de charlar con Pablo Martín Rodríguez, CEO de Icertis, que estará allí en el Parque de la Bolsa de Madrid a punto de tocar la campana para saltar al continuo. Miramos Europa, Eurostock 50 con descensos, baja un 0,67%, y aquí las aerolíneas pues derrapando un poco, ¿no? Exacto, ahora las aerolíneas siguen cayendo por esa huelga de controladores aéreos. Cambiamos esa huelga por lo que sucede en la Bolsa de Londres, y es que AstraZeneca está en conversaciones para una posible asociación con Summit Therapeutics con respecto al tratamiento contra el cáncer de pulmón de esta compañía. Ahora mismo el valor cae un 0,35 en el FTSE británico. Cambiamos a AstraZeneca por HSBC, que ha recomprado para su cancelación más de 650.000 acciones de Morgan Stanley, según un comunicado publicado el jueves en la Bolsa de Valores de Hong Kong. El valor sube, pero muy planito, un 0,08% en la Bolsa de Londres. Y terminamos con Stellantis, y es que anunció el jueves que retirará del mercado ciertos vehículos diésel en Europa debido a posibles problemas en la cadena del árbol de levas. Vemos que el valor dentro del Eurostoxx cae un 1,43%. Y terminamos con recomendaciones, en este caso sobre Saint-Gobain. RBC mantiene su recomendación neutral, DHL Group, donde JP Morgan sigue positivo con el valor. Sobre Vestas, JP Morgan confirma su recomendación neutral y RBC rebaja el precio objetivo de Vestas a 128 coronas danesas. Y sobre Rheinmetall, JP Morgan sigue pensando que es una buena compra. Y atención a BlackRock, ha presentado sus principales apuestas para el mercado. Le gusta Estados Unidos, pero dentro de la eurozona prefiere España. Ese es el diagnóstico, Susana. Los gestores de BlackRock aconsejan sobreponderar las dos. En este caso empezamos con la bolsa estadounidense bajo el paraguas de lo que ven como unas políticas pro mercado que pueden dar otro empujón a esa renta variable estadounidense, que en los últimos días han tocado nuevos máximos, apuntando a que los fundamentales continúan siendo buenos, los beneficios y el impacto de la IA. En la eurozona, la favorita, la bolsa española, y es su principal apuesta para los próximos 6 o 12 meses. Posición neutral respecto al conjunto de la renta variable en la eurozona, y sobrepondera al mercado español. Subraya la macro, un PIB que crece más que el resto, el superávit corriente, y que incluso el mercado laboral mejora algo. También en Europa, pero fuera del euro, la gestora sobrepondera Reino Unido, y además Japón está neutral en cambio en mercados emergentes, donde prefiere América Latina porque se verá menos impactada por los aranceles de Trump. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargue nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SMS con una notificación push y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Radio Intereconomía sigue siendo la emisora económica más escuchada de España. Según el último estudio general de medios, duplicamos nuestra audiencia, ampliamos la distancia con nuestros competidores y todos nuestros programas de referencia son líderes en sus franjas horarias. Capital Intereconomía con Susana Criado, a media sesión y pulso geopolítico con Rafa Jiménez, cierre de mercados con Javier García Viviani y visión global con Marta Isern. Gracias a los miles de oyentes que nos eligen cada día. Radio Intereconomía, siempre contigo. Inversión y finanzas en tus manos. Mercado español que hoy muestra una gran tranquilidad, igual que la renta variable europea, y es que tienen un gran ausente, que es el mercado americano, que está celebrando el 4 de julio. Hoy varios protagonistas, nos acercamos a ello con Luis Benguerel, que es gestor independiente. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. Oye, el mercado con resaca de ese plan fiscal, con resaca también del dato de paro, y lo que anima a Powell a no bajar los tipos de interés de forma rápida y pensando en aranceles, ¿no? Sí, correcto. No ha cambiado nada, incluso de antes de la elección del presidente Trump, porque ya se la tenían jurada, y recuerda que en plena campaña ya dijo que él quería intervenir en la FED y lo está intentando de todas maneras, ¿no? Y como bien comentas, pues bueno, estamos pendientes desde hace años y meses de la inflación. Por el momento sigue bastante controlada y por parte de la FED a mí me parece muy bien que no se deje influenciar como lo ha intentado por parte de Trump, ¿no? Y el tema aranceles, pues nada nuevo, seguimos con la tónica de hoy es A, mañana es B y pasado será Z, y volveremos a la A. Claro, pero con el tema aranceles, de momento el efecto que está teniendo en la inflación es 0, entonces ¿esto no le animaría a Trump, a Powell, a bajar los tipos de interés, pensando que la economía está fuerte y hay margen? A ver, yo creo que el efecto aranceles tarda en llegar a la inflación, ¿vale? No es momentáneo, ¿vale? Normalmente tardaría unos meses. Entonces, un poco como cuando empezamos a subir la inflación, que luego nos costó muchísimo frenarla, ¿no? Si recuerdas cuando lo hablábamos, es un proceso pendular y va lento. Entonces, el efecto aranceles es inmediato el impacto es inmediato en ciertos sectores, pero luego es más lento en verse reflejado en la inflación, ¿no? Y creo que ese es un proceso lento que lo tiene claro Powell y por eso no se va a precipitar. Y cosa que creo que además el mercado le respalda, y el ejemplo lo vemos con el comportamiento de los índices americanos, que se están comportando bien, cerca de máximos, han marcado máximos después de empezar todo el cachondeo. Por lo tanto, el mercado le está respaldando más a la política de la FED, creo yo, que no la de Trump, que pone más nervioso porque crea muchas dudas. Oye, aranceles, tenemos hecha esa fecha clave para alcanzar un acuerdo, que es el 9 de julio.
¿qué sectores son los que están ahí con los dientes apretados? No sé si bebidas, lujo, autos, ¿cuáles podrían ser los más afectados para bien o para mal? Bueno, como bien comentas tú, al final los sectores que siempre han estado más metidos en Estados Unidos, como pues ese tema bebidas, el sector auto, también es verdad que no hace falta Trump para cargárnoslo. Ya hemos sido solitos en Europa, solos ya hemos sido capaces de cargarnos el sector. Por lo tanto, no necesitamos la ayuda de Trump para ello. Y en el caso de, pues bueno, todas aquellas empresas que estuvieran vendiendo mucho en Estados Unidos y básicamente solo tuvieran centrado en este mercado, ¿no? Y pues entonces hay que ir analizando empresa por empresa, sería. Y luego, empresa por empresa, ¿hay alguna que puede ser más vulnerable? Estoy pensando, no sé, en todas las de lujo, ¿no? O todo lo de coches o de componentes de automóviles. Sí. A ver, en el sector coches leí hace meses, incluso por empresas propias americanas que construyen en Estados Unidos, que un coche teóricamente construido en Estados Unidos cruza la frontera con México 30 veces las piezas, ¿vale? O sea, que no es momento, o sea, que al final recibirá igualmente todo el tema de impuestos, ¿vale? En el sector europeo, lo que comentaba, es complicado para la industria europea del automóvil, pero es que ya solitos nos las hemos complicado porque antes de la entrada de Trump ya teníamos la industria del sector del automóvil muy tocada por parte de las políticas europeas. Uh-huh. Más allá de los aranceles, hay otros asuntos que nos preocupan. Por ejemplo, la fortaleza del euro y la debilidad del dólar. Esta fortaleza del euro, ¿a quién favorece y a quién perjudica? ¿A qué tipo de compañías? ¿A uno y otro lado del Atlántico? Bueno, básicamente yo creo que en este caso les va bien a todas esas compañías que están comprando en Asia, ¿vale? Al final, tener un euro más fuerte implica pagar, al final como a día de hoy se sigue pagando todo en dólares, pues todo eso que ganan, todos esos exportadores que están comprando en Asia básicamente, ¿vale? Por el otro lado, pues bueno, puntualmente nos beneficia a nosotros por el tema reducción de precios en cuanto al petróleo. Hay que recordar que hace 2 semanas hablábamos de guerra y que el petróleo había quien ya apostaba que se iba por encima de 140 y de 100 y no fue así. Eso es positivo y además con un euro fuerte, pues mucho mejor para todo el sector que necesita petróleo, ¿no? Más allá de esto, hay otros temas aquí en la renta variable española, por ejemplo, Sabadell, BBVA. ¿Tú cómo crees que va a terminar este duelo? ¿Por qué te ríes, Luis? Porque no tengo ni idea. Bueno, tú, si fueras accionista de Sabadell, ¿acudirías a la oferta o esperarías una mejora en metálico por parte del BBVA? Yo esperaría una mejora. Yo siempre esperaría una mejora, o sea, al final vas esperando una mejora. El hecho de que si fuera accionista del Sabadell estaría esperando una mejora. Siempre intentas vender en el máximo arriba, ¿vale? Incluso igual no vas a la primera porque igual tienes una segunda vuelta, vete tú a saber, ¿no? Habría que valorar los grandes grupos que están pensando y al final, por mucho que ahora quieras pagar dividendos, etcétera, etcétera, hemos visto el Sabadell muy castigado durante muchos años por debajo de un euro y por lo tanto tienes accionistas bastante quemados, ¿no? Es cierto que además los últimos 2 años la banca se ha ido a máximos, algunos de ellos en máximos históricos, y entonces es cuando siempre pasa lo mismo, o sea, o normalmente las entidades se dedican a irse de compras cuando están en máximos, ¿no? Yeah. Entonces, quien dice bancos dice otras entidades, otras compañías que cotizan y la verdad es que no lo sé. Entiendo que el BBV ha decidido que puede continuar. Recuerda un poco la operación, como ya se ha dicho en su día, de Banesto, ¿no? Uh-huh. Que también estuvo unos cuantos años Banesto y ahora ya nadie se acuerda de Banesto porque ya todo Santander. Uh-huh. Y luego 2-3 cositas más aquí en España y en Europa. Uno, en Europa, huelga de controladores. No sé si esto le está haciendo mucho daño a las aerolíneas o están más preocupadas por el precio del petróleo o no sé, ¿cómo las ves? ¿Qué papel juegan en tu cartera?
A ver, yo de momento, estas huelgas son más, sí que hacen daño en el corto plazo puntual, pero los resultados finales en general no, ¿vale? Son más de presión, lo hemos visto cada verano, ¿vale? No es nada nuevo, casi cada verano tenemos algún movimiento, por lo tanto es cierto que el sector sigue creciendo y sigue creciendo bien, y por lo tanto no me preocupa. Y en el caso del petróleo, pues es un poco lo que comentábamos antes, y entrábamos en guerra un domingo, pero el petróleo se daba por hecho que se iba a ir al cielo y no fue así. Por lo tanto, es positivo para todas las aerolíneas, sobre todo ahora de cara a verano, tener un petróleo controlado, sobre todo un precio estable, que es lo que busca siempre el mercado, para poder marcar precios de venta de billetes y que no te pille a contrapié con una subida y que entonces acabas perdiendo dinero. Vale. Y luego, hoy fue ayer cuando BlackRock lanzaba sus estimaciones para el segundo semestre y decía dónde veía oportunidades. Estados Unidos y dentro de Europa, España. ¿Tú crees que España todavía tiene margen para seguir tirando? Porque lleva una subida meteórica superior al 20% este ejercicio, con los bancos volando por encima del 50-57% algunos de ellos. ¿Cuánto margen le queda a la renta variable española? ¿O crees que ya las valoraciones están muy ajustadas? Estamos, como siempre, al final no es nada nuevo. Mientras Estados Unidos siga subiendo, no me preocupa, ¿vale? Y es así, hablo de Estados Unidos y, por lo tanto, el sector bancario, no solo el español, se lleva comportando muy bien, y lo hablábamos ya el año pasado. Desde hace un par de años ha entrado mucho dinero y se ha dado la vuelta. Al final fue desde que empezaron a subir en su día tipos de interés que se ha ganado más, y el sector bancario español es el ejemplo más claro. Subidas de tipos y estuvieron un año sin que el cliente lo viera, ¿no? Tenías que ir a buscar a bancos extranjeros para que te dieran rendimientos, que te pagaran algo por tu dinero, ¿no? Por lo tanto, han ganado mucho dinero. Y el ejemplo pues lo estamos viendo en los resultados que van presentando y en el comportamiento de las acciones en el mercado. En el caso, como bien comentas, pues bueno, está hablando del próximo medio año. Bien, mejor, pero sigue hablando cuando ellos hablan sobre todo de ponderar a Estados Unidos, es lo más importante, porque al final nos está demostrando que siempre Europa va mucho por detrás, ¿no? Y al final lo que nos enseña la experiencia es que mientras Estados Unidos se comporta y sube, los restos de los mercados tienden a comportarse y subir, pero a la que baja, bajamos todos. Yeah. O sea, lo que no he visto yo nunca es que ellos bajen y el resto de los mercados no bajen, ¿no? Y ya la última, Nvidia, on fire. Anoche, durante un tiempo, se convirtió en la empresa más valiosa del mundo mundial, del planeta. No sé cómo ves Nvidia, tecnología y no sé si hay valor o ya perdimos el tren hace mucho tiempo. Bueno, siempre cuando un valor rompe máximos y se mueve de esta manera, es un bucle, ¿no? Hay que tener presente que ya lo era antes. Hay que recordar, si tú te acuerdas, hace muchos años, en el 2008, lo vivimos, por ejemplo, en Volkswagen, que hubo una posición muy larga y fue la mayor capitalización del mundo durante un par de jornadas, por un movimiento especulativo. En ese caso fue de cierre de cortos. Pero cuando un valor está en tendencia alcista no lo puedes parar, porque al final lo que estamos viendo ya no es un tema de fundamentales, es un bucle que entran los fondos, provocan la entrada de cierre de cortos, luego por otro lado tienes la parte de indexación que se ve obligada, porque al final lo que estamos viendo es que lo vivimos, nosotros lo hemos visto desde hace muchos años en el IBEX, pero desde los últimos años para acá hemos visto que los grandes índices americanos se mueven con pocos valores. 5, 6, 7, no necesitas mover el S&P con los 500 valores. Entonces, al final, cuando te entra dinero, pues te obliga a tomar más posiciones por parte de los ETFs si están comprando clientes. O sea, es ese bucle. Y mientras estás encima, no intentes buscar un techo nunca en un valor que va rompiendo fuerte para arriba. Muy bien. Luis Berenguer, muchísimas gracias. Hoy ánimo con el calor, buen fin de semana y hoy chapuzón si puedes. Cuídate. Gracias, igualmente. Adiós, buen chao, fin de chao. semana. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com, y empieza a soñar con tu casa nueva. Viladrau, la marca de agua de Nestlé, pone en marcha su primer tráiler de 100% eléctrico como parte de su compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050. El vehículo, gestionado por Calsina Carré, tiene capacidad para 24 toneladas, una autonomía de 250 kilómetros y se recarga con energía 100% renovable. Opera desde la planta de Arbucies, Girona, y permite reducir unas 58 toneladas de CO2 al año. Esta iniciativa se suma a otros vehículos eléctricos incorporados por Nestlé España, con los que ya se han evitado cerca de 300 toneladas de emisiones anuales, incluyendo rutas en Madrid, Barcelona, Girona y Reus. En palabras de Iván Álvarez, responsable de sostenibilidad de Nestlé Waters, esto es un paso importante en la misión de la empresa de operar más responsable y respetuosa con el medio ambiente. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Y vamos allá con nuestro espacio de consultas hasta las 10 de la mañana en directo, Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 915331851. Si lo prefiere, tienen nuestro canal de YouTube, el canal de Radio Intereconomía, y otro teléfono para mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de audio, 609 22 47 16. Hoy me acompaña Roberto Moro. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Roberto Moro de Apta Negocios. Oye, IBEX 35 hoy tranquilito, recortando un poco, 14.015 puntos, baja un 1,18%. Aquí dos cosas. Uno, ¿crees que van a aguantar los 14.000 puntos? Y dos, ¿qué potencial le ves en el corto plazo? Hombre, hoy ahora mismo no hay ningún motivo para pensar que no vayan a aguantar los 14.000, ¿no? De todas maneras, 14.000 no es ningún nivel significativo, salvo aquello que decíamos hace muchos años de nivel psicológico, ¿no? En realidad, el soporte interesante de corto y casi ya de medio plazo lo tenemos entre los mínimos que nos dejó en la caidita reciente, 13.750, y 13.540, que eran los máximos anteriores, los que había conseguido a finales del mes de marzo, ¿no? Mientras esos niveles se sigan respetando, seguiremos metidos probablemente en un lateral tan tremendo como el que se ve aquí en pantalla,
que es por otro lado el mismo lateral que tienen prácticamente todos los índices europeos, a excepción del Eurostoxx, que está a un 4 y pico de sus máximos anteriores y máximos históricos, o un CAC 40 que está a un 6 también, un 6% de sus máximos históricos, ¿no? Pero a mí me parece bastante, quiero decir, creo que se están comportando de manera bastante previsible los índices europeos, ¿no? Cabía pensar que, sobre todo además con la llegada del verano, este periodo lateral se puede prolongar, aunque todos los años tenemos algún sustito. ¿Por qué? Pues porque los índices americanos parecía que querían retomar el afán comprador, el afán alcista, como para llegar a sus máximos históricos anteriores. Eso ya está conseguido, ya están superando S&P 500 y Nasdaq 100 sus máximos históricos anteriores. Por lo tanto, que puedan entrar en una dinámica de subida libre, pues el tiempo nos lo dirá, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué es lo que han hecho los europeos? Contemporizar, consolidar, para tratar de paliar. Bueno, esto no era un objetivo de los mercados, sino la consecuencia de lo que está sucediendo, ¿no? Paliar un poco esa fuerte divergencia que durante todo el conjunto del año hasta ahora vienen manteniendo los índices europeos con respecto a los americanos. Pensemos que el DAX en lo que llevamos de año sube prácticamente un 20%, un 21% el IBEX 35, en tanto que el Nasdaq 100 sube un 8,8%, o el S&P 500 un 6,7%, ¿no? Esa divergencia que hace 2-3 semanas era bastante más acusada, bueno, pues parece que puede seguir paliándose. Así que no preveo grandes movimientos para el IBEX 35, sobre todo en la medida en que se respeten esos niveles que he mencionado al principio de esta perorata. Mira, uno de los oyentes dice, Miguel Ángel, a través del canal de YouTube, dice, buenos días, ¿qué potencial y qué resistencias ve en Bitcoin y ve alguna correlación con MicroStrategy compradas a 380? Oye, primero, Bitcoin, ¿cómo lo ves, Bitcoin? A ver, hoy no he visto yo Bitcoin como... Estoy un poco despistada estos días. Y sí, mira está criptomonedas. Retrocediendo un pelín, pero claro, lo está haciendo ante la inminencia nuevamente de los máximos históricos. Pensemos que el máximo histórico fue en la zona de 111,35, hablo de precios de cierre, 111.365, ese es el máximo histórico y ahora mismo está en 109.100 prácticamente, ¿no? Es decir, está ahí, tanteando de nuevo sus máximos históricos. Así que la evolución insospechadamente lateral, pero dentro de que, como el resto de los índices europeos o americanos, ¿no? Cuando hay lateralidad lo hacen en la parte de arriba. Así que, bueno, vamos a ver cómo se comporta ante estos niveles y si es capaz de construir un nuevo máximo histórico. Al fin y al cabo, bueno, pues ahí lo tenemos ya prácticamente durante 2 meses en plan consolidativo, y al final un proceso de congestión de este tipo tiene que salir por algún lado, por arriba o por abajo. Ya veremos. Oye, nos preguntaba también por Constellation Brands, MicroStrategy, también. ¿Cómo ves el título? ¿Estaba comprado? ¿Estaba dentro? MicroStrategy. Sí. Mira a ver si lo encuentras. Si no voy a buscar el ticket, ¿lo encuentras o lo busco yo, Roberto? Estoy en ello. Bueno, mira, mientras que lo buscas, vamos a escuchar al siguiente de los oyentes, así avanzamos en contenidos. Hola, buenos días, soy David de Almería. Quería preguntar por 2 acciones que tengo. Una de ellas sería Big Bear, con un 47% de plusvalía, y la otra sería Nine, que tengo con un 20% de plusvalía.
Quería preguntar sobre las dos, ¿hasta dónde podrían llegar? Ya me da un poquito de vértigo. Muchas gracias. Muy bien. Oye, ¿has encontrado MicroStrategy o no? No, pero es solo cuestión de tiempo. Si dispusiera de un minuto, lo haría. De todas maneras, le digo lo de siempre, que me envíe, si le parece bien, un correo electrónico a rmorobolsa@gmail.com y le contesto tranquilamente desde ahí. Vale. En cuanto a Nike, no sé si recuerda que fue una de las apuestas que comentaba, apuesta, en plan picoteo, pues cuando estaba en 59,75. Para comprar. ¿Por qué? Porque por 3 ocasiones se había detenido ahí, sentando por primera vez en mucho tiempo las bases para una recuperación más importante. Evidentemente, y al hilo de los resultados, pues no esperaba yo que tuviera ese comportamiento tan explosivo, pero bueno, miel sobre hojuelas, ¿no? Ahora mismo, y además nos dice que lo tiene con un 20% de plusvalías, ha superado ya la media móvil de 200 sesiones, ha superado el 0,618% de Fibonacci de la última gran caída que comenzó en 82,20. Luego, ahora mismo, su único objetivo es precisamente ese, el origen del movimiento en 82,20. Por lo tanto, me parece una muy buena opción, por supuesto, para mantener, incluso, ¿por qué no?, para comprar en el momento actual. Y luego nos preguntaba también por Big Bear, que es uno de los típicos de los que suele salir en todos los consultorios. Big Bear. ¿Tenemos el RIC? No, pero lo busco rápidamente. Big Bear. Apúntatelo porque suele salir mira, junto con Palantir, junto con Nvidia, junto con Ferrari, Louis Vuitton, son de los que suelen salir prácticamente siempre. Miro yo Big Bear y enseguida te doy paso a otras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, es B de Barcelona, A de Alicante y de Italia. BAI. 2 Bs. B de Barcelona, A de Alicante y de Italia. ¿Vale? ¿Lo tienes? Sí, Big Bear, sí. Además aquí creo que en alguna otra ocasión aquí mismo ya lo hemos comentado, sí. Vale, muy buena pinta, sobre todo desde que fue capaz de romper y consolidar por encima de 4,50. Y ahora mismo cumple los mismos parámetros que el anterior que hemos visto, es decir, ya muy por encima de la media de 200 sesiones, muy por encima del máximo nivel de corrección proporcional a la enorme caída que tuvo a principios de la primavera desde la zona de 10,30, y ese ahora mismo es su único objetivo, 10,30. Por lo tanto, ayer cerró a 7,75, pues cabe pensar que lo normal es que alcance ese objetivo y se convierte en una buena opción, no solo para mantener, sino también para comprar. Sí. Vale. Mira, preguntan también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, ahí a través del chat nos llegan muchas consultas de oyentes por acciones renovables. Es Javier. Dice, buenos días, ¿cómo ve Roberto acciones renovables? Las tengo compradas a 18 euros. Gracias. Pues a punto de dar el pistoletazo de salida para compras, ¿no? De la misma manera que puede resultar que aquí todo lo que se inició en los entornos de 14, pues perfectamente también podría el precio tomarse un descanso, y un descanso considerable. ¿Por qué? Porque está ante una resistencia monumental en 21,80. Hoy ya la ha tanteado, incluso parecía que quería romperla, pero es que es de mucho cuidado, ¿eh? Soportazo en septiembre del 23, resistencia en abril del 24 o mayo, resistencia en agosto del año pasado, en fin, una cosa bárbara. Las 2 veces anteriores en que visitó esa resistencia,
el fracaso ante ese nivel supuso caídas que lo llevaron a buscar niveles en el entorno de 17,70. Yo no sé si ya las tiene en cartera o no, pero si ve que aquí empieza a racanear o a ceder de manera, bueno, un poco aparente, yo desde luego si estuviera dentro y máxime con beneficios, procuraría salirme, ¿no? De la misma manera que si es capaz de irse por encima, digamos, de 22, 25 en precios de cierre, se convierte en una opción inmejorable para comprar. Muy bien. Voy con otra de las consultas a través del canal de YouTube. Mira, preguntan por ENCE. José García, buenos días. ¿Analizar ENCE para entrar? ENCE para entrar. O sea, ¿a ti pequeños te gustan o prefieres que no? ¿Cómo, perdón? Los pequeños, títulos pequeños, ¿te gustan o prefieres que no? No es que me gusten o me disgusten, es que los sigo poco. Solamente a instancia de parte, ¿no? Si ya de por sí el mercado español me gusta más bien poco, por no decir nada, el mercado continuo ya es la bomba, ¿no? Así que no me gusta gran cosa y no los sigo, alguna que otra vez, pero motu propio, no. ENCE, a ver, ha vuelto a fracasar ante un nivelazo como resistencia que es la zona de 3,05, que por otro lado es la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Lo tocó ayer en máximos intradiarios, esos 3,05, y con las mismas, incluso en el cortísimo plazo, lo que nos dejó es casi una formación, junto con la vela de hoy, una formación muy fea de cambio. Bueno, es que como no había tendencia previa, tampoco se puede, pero vamos, una vela muy fea la que está dejando hoy y que más o menos lo proyecta nuevamente a las zonas de soporte que hemos visto recientemente en el entorno de 2,75, ¿no? Tampoco cabe pensar que vaya a tener un movimiento peligrosamente superior a ese, ¿no? Pero sí parece que en el corto plazo las cosas se han torcido, si es que alguna vez en el corto y medio plazo estuvieron derechas. Vale, voy con Ángel. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Felicidades por el programa. A usted. Quería, por favor, consultar sobre Farmamar y Nokia. Muy bien. Gracias. ¿Las tiene compradas o para comprar? Compradas con pérdidas de tiempo. Vale, las dos con pérdidas. Vale. Sí. Nada, muy bien. ¿Qué hace con pérdidas? ¿Aguanta? A ver si rebota y si lo recupera o vende y opta por otra cosa. Farmamar es que está muy indefinido, ¿no? Es de esos títulos que ahora mismo cuando los abres para analizar no te sugieren absolutamente nada, ¿no? Pensemos que los mínimos que nos dejó en abril lo fueron en la zona de 71,30 y el máximo que nos ha dejado y que de momento es una resistencia tremenda es 92,25, pero no está haciendo otra cosa. Sé que es un rango muy amplio de 20 y pocos euros y por lo tanto ya digo, pero ahora mismo no voy a decir que esté equidistante, pero casi de ambos niveles, ¿no? Aquí, ¿qué se hace? Es que está, bueno, de momento en el cortísimo plazo, alegrarse porque está recuperando, pero no sé cuál es el siguiente, a ver, nunca lo sé, ¿no? Pero cuál va a ser el siguiente movimiento, pero mucho me temo que haga lo que haga, va a seguir estando carente de tendencia. Muy tontorrón el título, si se me permite la expresión. Muy bien. Voy ahora con nota de voz. Adelante. Hola, quisiera preguntar, por favor, por un valor del Nasdaq Rigetti Computer. El ticket RGTI. A ver cuál sería el objetivo. Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Rigetti o Rigetti Computing. ¿Lo tienes o busco el ticker? Mira, lo tengo ya. Mira, R de Roma, sí, G de Gerona,
té de Teruel y de Italia. Sí, ya lo tengo. A no ser que me haya equivocado, es un título que ahora mismo también está muy, muy lateral, que en el corto plazo, o corto y medio, nos está dejando un soporte en 11, ayer cerró a 13.45, y que parece en esta ocasión capaz de buscar el máximo anterior en 15.40, pero también en un movimiento tan lateral que es difícil tratar de averiguar qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuál es el siguiente movimiento. Sé que estoy siendo muy cáustico, pero es que vuelve a ser uno de esos gráficos que, según lo sabes, yo habitualmente los cierro porque no me transmiten absolutamente nada, ¿no? Y este es el caso. Yo le diría que si ya los tiene en cartera, que esté muy pendiente. Sé que es una barbaridad, pero es que el único nivel que nos permite tener un stop ahora mismo, y un stop claro, es 11. Claro, ayer cerró a 13.45, es decir, hay una diferencia brutal, pero es el stop que nos pide el gráfico, y como no sabemos a qué precio ha entrado, si es que ha entrado. Así que, conclusión, que esté muy pendiente de pérdidas de niveles importantes, y mientras tanto cabe pensar que sí vaya a buscar la zona de 15.50, ¿no? Así que esperemos que sea eso lo que suceda. Si ya los tiene en cartera, desde luego no presenta señales para comprar en el momento actual. Muy bien. Voy con otro audio. Adelante. Buenos días, aquí desde La Rioja. Referente a la compañía farmacéutica o laboratorios de Tilray, que cotizan ahora 52 céntimos por ahí con la subida de ayer, antes de ayer. Yo las tengo compradas a 47 céntimos. Claro, estaban ya muy bajas, ya mínimos casi históricos. Y esto, claro, esta compañía yo creo que tiene que recuperarse porque está regalada, según el historial. Y Tilray llegó a estar a $36 en su momento, en unos años buenos. Muchas gracias. A ver qué me dice de Tilray, que yo las quiero mantener por lo menos hasta €1. Muy bien, Tilray. Bueno, ahora se está enfrentando, ayer concretamente, es verdad que las dos últimas sesiones lo ha hecho de maravilla, porque ha pasado de 0,40 prácticamente a 0,54, es decir, un avance extraordinario en solo 2 jornadas, pero es que este título tiene los mismos movimientos caóticos que suele tener Aurora Cannabis, exactamente los mismos, ¿no? Lo digo por puesto que se mueven en el mismo ámbito. Sí, ahora parece que si es capaz de permanecer por encima de 0,5250, sí puede ofrecer oportunidades como para ir a buscar el siguiente objetivo, que sería el máximo relativo anterior, porque la secuencia que trae de máximos decrecientes era brutal. Pues puede perfectamente ir a 0,75, claro, estamos hablando de que suba un 50% con respecto a su precio actual, pero es que este título se las gasta así, al igual que Aurora. Por lo tanto, bueno, ahora mismo a disfrutar, y si ve que se va por debajo de 0,52, compradas como las tiene a 0,47, yo desde luego vendería. Vale. Voy con María, buenos días. María. Hola, buenos días. Hola, dígame. Buenos días. Quería preguntar al señor Moro qué le parece Repsol para entrar ahora, hoy. Vale, muy bien, gracias. ¿Entrarías, comprarías? Repsol me ofrece muchas dudas en cuanto a su evolución. Ahora mismo vemos aquí, le vamos a poner una elipse para ver el movimiento lateral o de consolidación que está haciendo. Y por otro lado, el crudo me transmite la misma sensación de indefinición. No sé si va o viene o es semipensionista, ¿no? Ha llegado a niveles de soporte en el entorno de 66.30, un poco por debajo, 65, y desde ahí está rebotando con una relativa fuerza. Quizá simplemente para convertirse esa zona de 66 en una zona pivote. Si es capaz de superar
en la media móvil de 200 sesiones que ahora mismo pasa por 68,50, pues quizá Repsol se pueda convertir también en una buena opción, aunque la similitud de movimientos tampoco es demasiado amplia entre la evolución de Repsol y del crudo, ¿no? Aquí ahora mismo cabe pensar en dos situaciones. Si vemos que Repsol se vuelve a acercar a la zona de 12.10 o 12 y ahí se sujeta, se aguanta, bueno, puede ser una buena opción, pero tampoco para pensar en revalorizaciones brutales. Yo no creo que ahora mismo el contexto general, el escenario general, ni el propio particular dé para pensar en grandes alegrías y que se pueda perfectamente ir por encima de 13. No creo que ese sea el contexto adecuado. Más bien, me parece que puede perfectamente buscar en la zona de 12. Pero es que está, ya digo, entre 12 y 13. Es complicado también tomar decisiones o estrategias mínimamente fiables ahora mismo. Muy bien, voy con la última llamada, muy rápido. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Mira, es una consulta para Luis. Estoy invertido en el Nasdaq desde los 20.000 puntos y tengo una idea de soltarlo en 24.000. No sé si es una buena idea o cree que no llegará a 24.000. Muy bien, gracias. ¿Que lo tienen en CFDs o en futuros? No lo sabemos, ¿no? ¿Lo tiene? CFDs. Muy apalancado. Vale, muy apalancado. Por 20. Vale, por 20, sí. Gracias. Apalancado, por 20. Sí, eso es lo que quería saber para mirar un gráfico u otro. A ver, técnicamente ahora mismo y dentro de los mercados americanos, bueno, y dentro de cualquier otro mercado, ahora mismo es el índice más alcista, que el Nasdaq 100, bueno, y el Composite, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se ha despegado de su máximo histórico anterior, que lo teníamos en 22.200, pues ya se ha despegado prácticamente un 4%, ¿no? Con lo cual, muy buenas sensaciones. Que sea capaz de llegar a 24.000, pues va a depender de que el resto acompañe, es decir, que el S&P 500 siga ampliando esa diferencia de rentabilidad con respecto